Hola, bendiciones, un abrazo para todos, un especial saludo a todos los que se conectan por medio de Facebook Live y también por YouTube. Enviamos una gran bendición para todas las personas que se conectan por primera vez. Estamos desarrollando un tema que está transformando nuestras vidas, está transformando nuestra forma de vivir, de pensar, de actuar, porque nos está dando identidad, una identidad que solo proviene de la paternidad. Cuando hay paternidad en nuestras vidas, Dios derrama sobre nosotros una identidad clara, un propósito específico, un estado de ánimo de completa paz y de gozo. La paternidad de Dios, siempre lo he dicho, no es el privilegio de algunos, es un derecho que nos corresponde. Él nos dio un espíritu, el Espíritu Santo, para no andar en cobardía, ni en temor, ni en esclavitud. Nos dio el espíritu para clamar Abba Padre, para tener una relación con Él. Nos hizo hijos, porque si creemos en Jesucristo, como dice Juan 1:12, tenemos el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Él nos amó como un padre bueno. Nos amó para que fuéramos sus hijos. Y la serie que estamos desarrollando tiene que ver mucho con la paternidad. Nace de la paternidad. Somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios y Padre. Le doy gracias a todos los pastores, líderes, ministros de nuestra iglesia, a todos los mentores que siguen haciendo el trabajo como hijos abnegados, como hijos que tienen el pensamiento de Jesús, ese pensamiento precioso de hacer la voluntad de Dios y de caminar en los negocios del Padre, que no han dejado de hacer la obra del ministerio, que siguen y no han parado. Un gran abrazo para ellos, les envío una gran bendición. Y también quiero saludar en esta mañana, en este momento, a todas las mujeres, a todas las mamitas de nuestra iglesia. Un gran abrazo a aquellas que están desde casa, están trabajando con los muchachos, con los niños y que están dando una milla extra. Un gran abrazo para todas ustedes. También quiero orar en este momento por aquellos que están pasando momentos difíciles, quebrantos de salud, que están pasando por momentos de dificultad familiar, que han perdido un ser querido o que están luchando en este mismo momento contra el COVID-19, que están dando la batalla, que están allí en recuperación, que están en este momento tomándose unos medicamentos. Yo quiero orar por ustedes y quiero que toda la iglesia nos unamos a orar como hijos, nos unamos como una sola familia y oremos en este mismo momento. Primero poniendo este mensaje delante de Dios y segundo orando por las familias. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo quiero que toda la iglesia se una a orar. Si tú estás allí en casa, estás sentado, estás en tu cama, estás en tu alcoba, estás en la sala, en el comedor, no sé en qué lugar estás, en un estudio, yo quiero invitarte a que te pongas de pie y que inclines tu rostro a la majestuosidad de Dios y levantes tus manos en símbolo de rendimiento, en símbolo de dependencia de Dios, y oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que desates un poder majestuoso sobre las familias de tu iglesia, para que envíes la palabra de sanidad, para que desates abundancia y poder. Estoy orando por cada familia que se nombra en la tierra y que nombra que tú eres el Señor. Padre, todas las familias de la iglesia Gran Yo Soy y todas las familias, Padre, de todas las iglesias en el mundo, oramos para que haya protección y sanidad en sus familias, en sus vidas, Señor, para que haya prosperidad y la palabra que tú nos has dado, Señor. Así como sacaste a Israel de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, Señor, nos sacarás a nosotros de esta pandemia llenos de bendición
y de multiplicación. Padre, oro por los matrimonios, oro por los niños, por los hijos, por las relaciones en el hogar, restauración de hogares, Padre. Oro por aquellos que están en recuperación de una enfermedad, de un virus. Ahora, Padre, se acelera por la gloria esa sanidad. La sangre de Jesucristo está fluyendo, está transformando la enfermedad en salud, está transformando la deuda en prosperidad, el estancamiento en abundancia y en avance. Está transformando pleitos, contiendas en gozo, en alegría, en paz en medio de los hogares. Es la sangre de Jesucristo que nos ha redimido de toda maldición, porque Él se hizo maldito en un madero para que tú y yo fuéramos bendecidos sobre esta tierra. Padre, presentamos este mensaje que titula La revelación de la paternidad, para que transforme cada vida. Se abren los ojos espirituales, los oídos espirituales para tu palabra, y tu palabra no vuelve vacía, sino que cumple su propósito con cada uno de los que escuchan hoy, Señor, este mensaje, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Prepárate para este mensaje, prepárate para esta palabra que viene de parte del Señor, porque va a traer cambio, va a traer multiplicación a tu vida, abundancia. Va a hacer algo que en tiempos de pandemia va a cambiar tu mente y tu forma de pensar, va a llevarte al arrepentimiento, porque Jesús dijo: arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso dice en Hechos capítulo 3 versículo 19, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es tiempo de arrepentimiento y es tiempo de convertirse de todo corazón a nuestro Dios y a nuestro Salvador. Nuestra serie titula Reyes y Sacerdotes, y nos basamos en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículos 5 y 6. Pero hoy quiero iniciar este mensaje hablando sobre los ministerios. Quiero iniciar tocando un tema muy importante, y está basado en Efesios capítulo 4 versículo 11 y 12. Dice la Reina Valera: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, este es el propósito de esta constitución de Jesús para la iglesia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los ministerios tienen el propósito de edificar a los santos. Cristo constituyó hombres con ministerio para edificar y fortalecer su iglesia, para llevarlos a la estatura de la plenitud de Cristo, para llevarnos a madurar. Por eso es importante entender que hay dos propósitos en la vida de Cristo. Dos propósitos de la vida de Cristo como hombre en la tierra. Y número uno de ellos es ser salvador. Él es nuestra salvación, pero también es nuestro maestro y guía para llegar al conocimiento de la verdad. Hay una salvación, dos tipos de mensajes: el evangelio de la salvación o de las buenas noticias de salvación, y también las buenas noticias del reino. Las buenas noticias me llevan a conocer a Cristo como Señor y Salvador, me llevan a aceptarlo y cambiar mi forma de vida, cambiar mi forma de pensar. Al conocerlo a Él, recibo una identidad nueva. Soy trasladado de las tinieblas a la luz. Por eso la Biblia me presenta como el evangelio de las buenas noticias de salvación. Cristo dijo: vaya y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan y prediquen las buenas nuevas a todo hombre, a toda mujer, para que vengan a la salvación. Pero ¿qué sucede cuando soy salvo? ¿Qué sucede cuando he recibido esas buenas noticias? Debo recibir las buenas noticias del reino.
Esas buenas noticias me enseñan a vivir en el reino de los cielos, a establecer el reino de Dios en la tierra. Por eso Jesús oraba: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Cuando entiendo las buenas noticias del reino, establezco el reino en mi casa. Y eso es importante, porque después de ser salvo, después de haber recibido a Jesucristo, debo empezar a transformar mi vida en la tierra. Debo empezar a establecer el cielo en mi casa, el cielo en mi familia, a establecer el conocimiento de Dios en toda mi familia, el núcleo familiar. Pertenecemos a un nuevo reino, el reino de los cielos, el reino de Cristo. Cuando le aceptamos, ya no somos de las tinieblas, ahora estamos en la luz de Cristo. Vivimos en la luz del Evangelio. Esas buenas noticias de salvación, luego vienen las buenas noticias del reino. Necesitamos realmente recordar de dónde salimos, de dónde nos sacó el Señor y con qué propósito nos sacó del mundo, nos sacó de la esclavitud del pecado, de la esclavitud como lo hizo con Israel, el propósito de sacarlos de Egipto. Por eso voy a entender Éxodo capítulo 19 versículo 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es en Cristo quien hay libertad. Es en Cristo que nos hace reyes y sacerdotes. Cristo Jesús nos lleva por el camino de este propósito y de este llamamiento. Ese propósito y ese llamamiento que Israel abortó, que Israel desechó. Apocalipsis 1, 5 y 6 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1, 5 y 6. Reyes y sacerdotes en función y no solo en posición. La identidad del pueblo de Dios, la identidad de un hijo de Dios, de uno que ha aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador, es llegar a desarrollar esta unción, a desarrollar la unción como rey y como sacerdote. Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y se entiende ese diseño original. Es entendible para el hombre ser un sacerdote para Dios, pero necesitamos ejercer como reyes. El modelo del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel era una nación de sacerdotes reyes, una nación de reyes sobre la tierra, pero sacerdotes para Dios. Pero Israel declinó su llamamiento. Israel no entendió realmente la función que Dios desataba a través de su pueblo. Porque Dios siempre ha querido llenar la tierra de su gloria. Siempre ha deseado que todo hombre sea pleno en su presencia, alcance la plenitud. El hombre no alcanza la plenitud, un pueblo no alcanza una plenitud, una iglesia no lo alcanza cuando desconoce estos fundamentos, cuando desconoce sus funciones y más bien busca posiciones. El hombre se desespera buscando una posición. Da su vida incluso por una posición, sea económica, sea social, intelectual, pero debemos comprender que es más la función interna, el propósito interno, que una posición externa. Cristo como rey
y sacerdote de Dios, como rey de reyes, Él vino y se despojó de ser Dios como cosa de no aferrarse y se hizo hombre a nuestra imagen. ¿Para qué? Para enseñarnos que es posible ser sacerdote de Dios y rey sobre la tierra. Israel no quiso ser un pueblo de reyes. Como no quiso ser un pueblo de reyes, Dios pone un rey. Israel solicita ser igual que todas las naciones de la tierra. Y esto simplemente no enoja a Dios. Lo que enoja a Dios es que quieren abortar su propósito. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo que Israel. No queremos servirle a Dios, pero queremos las bendiciones de Dios. Queremos que la iglesia nos entregue todo, que la iglesia dé todo, pero no le queremos servir a Dios. Es decir, queremos que la iglesia nos haga reyes, pero no queremos ser sacerdotes para Dios. Israel no quiso ser un pueblo de reyes, por eso pide un rey y Dios pone un rey. Y yo entiendo lo siguiente: Israel hasta ese punto, y estoy hablando del libro de Josué, terminando el libro de Josué, había una gran rebelión de parte del pueblo. Josué lleva al pueblo de Israel a conquistar tierras, a conquistar, a vencer enemigos, a tomar la tierra de la herencia con fuerza, con brazo fuerte extendido. Conquistan, pero el pueblo empezó a hacer lo que quería. El pueblo empezó a hacer lo que mejor le parecía. Y hay un momento donde Josué toma una decisión crucial para su vida, y le dice al pueblo: ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Él decide ser sacerdote porque como rey había conquistado, pero desafortunadamente Josué no desarrolló muy bien el derecho a ser rey y sacerdote. No desarrolló la unción que Dios quería para su pueblo. Tampoco Moisés lo logró. Moisés fue muy buen sacerdote, excelente sacerdote, pero como rey le faltó mucho. No alcanzó a conquistar. Josué fue muy buen rey, pero como sacerdote el pueblo se le escarrió. Es decir, esa declaración de Josué es una declaración de derrota, porque él y su casa le servían a Dios, pero el pueblo no lo logró. Pero quiero decirte que deseamos en este tiempo hacer la voluntad de Dios, y deseamos que todas las familias de nuestra iglesia, que todas las familias que han recibido a Cristo sean familias sacerdotales, pero también un legado, un único pueblo con sacerdocio y con reinado. Esa es la voluntad de Dios para nuestro tiempo, para esta iglesia. El pueblo de Israel no quiso ser sacerdote tampoco quiso el sacerdocio. Por eso Dios establece una tribu de sacerdotes. Les pone un sacerdote, un sumo sacerdote, para que el pueblo corra y pida ayuda al sacerdote. Pero la intención de Dios era que ellos entraran confiados a la presencia de Dios. Siempre que quisieran pudieran entrar, pero ellos no lo quisieron así. Cuando vieron a Moisés bajar lleno de la gloria, con el resplandor de la gloria de Dios, se asustaron y no quisieron eso. No quisieron presentarse ante Dios. Por lo tanto, Dios les pone un sacerdote, y ellos tenían que ahora esperar afuera y recibir, depender de un hombre para poder recibir el consejo de Dios, depender de un hombre para poder recibir la bendición de Dios, el mensaje de Dios, las palabras de Dios. Cuando Dios, el deseo de su corazón era que todo hombre se acercara a él, que todo hombre tuviera acceso a Dios. Israel no lo quiso. Abraham es un gran ejemplo de un rey, de un sacerdote. Realmente solo 3 hombres en la Biblia desarrollaron la unción como reyes sacerdotales, como reyes y sacerdotes. Esos 3 hombres fueron Abraham, David y Jesús. Abraham desarrolló ese ministerio, desarrolló esa capacidad de ser rey y sacerdote para Dios. ¿Cómo la desarrolló? No fue realmente desde el comienzo que Abraham desarrolla esa unción, esa capacidad de ser sacerdote de Dios
y luego rey. No, él inicia su vida espiritual como rey, porque él recibe un llamado de Dios. Él le dice, Dios le habla allí en Génesis capítulo 12, le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y él cree esa palabra y sale y empieza a prosperar, empieza a ser bendecido, es transformado en el camino, pero empieza a tener fama, renombre, incluso comete errores, y en medio de los errores es bendecido. En medio de los errores terribles que cometió, porque hubo una gran hambre en la tierra, y él decidió ir a Egipto, a buscar los deleites de Egipto, a ir por negocios a Egipto, y allí comete grandes errores, pero Dios lo saca de Egipto bendecido y lleno de riquezas. ¿Cuáles fueron los errores que cometió Abraham como rey? Cuando Abraham solo se enfrascó en ser rey, en la búsqueda, al propósito de extenderse en la tierra, de conquistar en la tierra, comete errores garrafales, terribles, realmente, como vender a su esposa, como regalar a su esposa. La entrega, y cuando llegan a Egipto, él le dice a su esposa Sarai, le dice: Sarai, di que eres mi hermana, porque si dices que eres mi esposa, me van a matar, me van a asesinar. Pero si dices que eres mi hermana, me van a bendecir por causa tuya. Y esto le produjo a Abraham unas fuertes consecuencias. Aunque salió de Egipto bendecido, según dice la palabra, el vientre de Sara se cerró. 25 años duró Sara estéril, hasta que reconoció de nuevo a Abraham como sacerdote. Cuando Abraham la lleva a ella a Egipto, pierde el sacerdocio, pierde el respeto de su esposa. Sarai ya no lo respetaba como Señor. Pero yo encuentro luego en Génesis 17, cuando Abraham recibe la promesa de Dios de que vendría su hijo, Sara estaba allí y ella habla a Abraham como su Señor. Ella abre su vientre. Cuando nuevamente respeta a Abraham como su Señor, cuando lo respeta como su esposo, pasaron 25 años. Pero Abraham había sido próspero como rey, había prosperado como hombre, pero el vientre de Sara se había cerrado. Nosotros podemos salir y hacer negocios, podemos salir y buscar la conquista, podemos salir y buscar realmente tomar el mundo y conquistarlo, pero el precio muchas veces es muy alto y creemos, mira, Abraham nuevamente comete errores. Abraham comete y sale de Egipto próspero, y cuando va en el camino tiene que entrar a la tierra de Sodoma y Gomorra, tiene que emparentar con la tierra, y esto es algo que realmente ocasiona un gran problema en su familia, porque tienen problemas sus pastores, y Lot decide apartar. Lot y Abraham deciden apartarse. Y Lot, como vio que Abraham prosperó en Egipto, Lot decide ir a Sodoma y a Gomorra. Y decide plantarse allí. Y esto le ocasionó problemas a Lot. Perdió su esposa, perdió sus hijas, perdió todo. Incluso Abraham en un momento tuvo que pelear por él para recuperarlo. Eso está en el libro de Génesis capítulo 14. Versículo 14 dice lo siguiente: cuando Abraham se enteró que su sobrino Lot había sido capturado, movilizó a los 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Mira, este hombre tenía un ejército. Abraham tenía un ejército. Entonces persiguió al ejército de Kedor Loamer hasta que lo alcanzó en Dan. Allí dividió a sus hombres en grupos y atacó durante la noche. El ejército de Kedor Loamer huyó, pero Abraham lo persiguió hasta Oba, al norte de Damasco. Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot, junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. Este era un hombre de batalla, era un hombre que conquistaba. Abraham estaba en un nivel mayor, había entrado en campos de victoria,
había conquistado naciones, había tomado posesiones. Como rey, excelente, pero como sacerdote, déjame decirte muchas cosas que decir de él. Como rey estaba avanzando, como rey había conquistado. Tal vez lo que había hecho no había sido correcto, pero aún así tenía la unción de rey y estaba conquistando a causa de ese llamamiento. Pero Abraham comete muchos errores como sacerdote. Dice el versículo 17: después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe. Después de que uno tiene la victoria, después de que tú sales a vencer, se te van a acercar muchos otros reyes de la tierra. Pero este era el rey de Sodoma. Es el rey donde había una gran cantidad de perversión, donde había mucha destrucción de la moral. Allí en esta tierra de Sodoma y de Gomorra había un nicho de perversión sexual. Y estos son los ataques a los hombres de Dios. Uno es el dinero, las finanzas de Egipto, las riquezas de Egipto, y el otro la perversión de Sodoma y de Gomorra. Le salieron al encuentro, le salieron para hacer un trato con Abraham. Y dice que después de que le sale este rey, también le sale al encuentro otro rey, Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. La diferencia del rey de Sodoma era que Melquisedec era rey, pero sacerdote también del Rey Altísimo. Era un hombre que tenía la unción, un hombre que manejaba su identidad como sacerdote de Dios y como rey también. Y le llevó pan. Cuando este hombre le acerca a Abraham, cuando viene le trae una ofrenda, le trae algo para compartirle, le trae algo para estar con Abraham. Dice que le llevó pan y vino. Y esto tiene mucho significado. El significado del pan tiene que ver con la provisión, tiene que ver con el sustento, tiene que ver con las riquezas, tiene que ver con la bendición de Dios. Y el vino tiene más significado, tiene que ver con poder del Espíritu Santo, con la alegría de servirle a Dios, con la alegría de estar a paces con Dios. Eso es lo que hace Melquisedec, le trae ofrendas y dice que Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. Melquisedec se le acerca a Abraham y lo que trae es una palabra de Dios. Le trae una bendición a Abraham. Y estaban dos reyes allí. Siempre que vas en victoria, habrán reyes para hacer una alianza contigo. O los de Sodoma y Gomorra, o los del reino de los cielos. Tú tienes que tomar la decisión. Tienes que tomar la decisión si escoges la perversión, si escoges el amor al dinero, o escoges el servicio, o escoges el sacrificio con Dios. Abraham presta atención a Melquisedec, rey de Salem. Y Melquisedec le dice: bendito sea Abraham por Dios Altísimo. Y esta es la primera vez que Dios le cambia el nombre a Abraham. Abraham por sí solo era un hombre con propósito, era un hombre con llamamiento, un hombre que había sido llamado a establecer una nación. Pero cuando se encuentra con Melquisedec, Dios le cambia el nombre y le da paternidad. Le dice: ahora tú eres del Dios Altísimo, posesión de Dios, hijo de Dios. Y cuando Abraham recibe esta palabra, su vida es transformada, porque lo que trae consigo Melquisedec no es solamente la unción de un rey, una ofrenda de un rey, trae la unción, ofrenda de sacerdote, trae la unción y ofrenda de hijo de Dios. Y allí es cuando desata la unción de paternidad. Cuando Dios envía a Melquisedec, le envía la paternidad a Abraham. Una paternidad que le cambia la forma de vivir.
La forma de pensar. Abraham hasta ese momento había avanzado, tenía 318 hijos nacidos en su casa, un ejército, había conquistado Egipto, había conquistado la tierra donde había entrado, pero ahora iba a recibir la paternidad de Dios. Y quiero decirte que lo único que necesitamos es recibir esa paternidad, recibir la paternidad que proviene de Dios para desarrollar la unción como reyes y sacerdotes. Jesús, con la paternidad que tenía, dijo: en los negocios del Padre me es necesario estar. En los negocios del Padre me es vital caminar. Dice Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Cuáles fueron las palabras de Melquisedec para Abraham? Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo. Tú eres hijo del Dios Altísimo. Y bendito sea Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que derrotó a tus enemigos por ti. Estas fueron las palabras de este rey y sacerdote. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Abraham recibe la paternidad, porque la paternidad se es revelada por medio de alguien que tiene paternidad. Abraham responde de la siguiente forma: luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. Melquisedec solamente le dio una palabra, pero Abraham respondió con una ofrenda, respondió con un pacto, respondió con una dádiva de honra. Porque él honró la palabra del hombre de Dios, él honró la palabra del sacerdote, él honró recibir la revelación de la paternidad. Por eso Abraham entrega la décima parte de todo lo que tenía, y luego Abraham le entrega la décima parte de lo que había entregado. Y viene el rey de Sodoma más adelante y le dice lo siguiente. Le dice el rey de Sodoma: dame las mujeres, los hombres, dame todo y quédate con las posesiones. Y Abraham dice algo importante. Un hombre que en este momento tenía paternidad, un hombre que había recibido la identidad de Dios, un hombre que había sido recibido por revelación ser un rey y un sacerdote, da la siguiente respuesta: no quiero nada de ti, para que tú no digas que tú eres, que por causa tuya Abraham fue próspero. No, Señor, para mí hay algo más importante que las riquezas, dijo Abraham, son las personas. Se quedó con las personas y aborreció el dinero que le podía dar el rey de Sodoma. Esa es la identidad de un hijo que es rey y sacerdote para Dios. Abraham recibe la paternidad y su identidad es transformada. Su función, ahora él comprendía que era un rey, pero también un sacerdote de Dios, que él ungía en la tierra como rey, pero en el secreto tenía que adorar a Dios. Y después de esto vemos a un Abraham desarrollando un gran sacerdocio, desarrollando una relación con Dios, levantando altares de adoración, estableciendo comunión con Dios. Incluso Dios le llama a su amigo, incluso Dios lo visita antes de ir a destruir a Sodoma y a Gomorra. Le permite que Abraham sea un intercesor por esa ciudad, le permite interceder, le comunica sus planes. Yo veo un gran sacerdote después de esta paternidad, después de esta revelación, después de que Abraham deja de ser un hombre más y recibe la identidad de ser hijo de Dios. Y es lo que yo te invito a tomar hoy. Te invito a decidir hoy esa paternidad. Decídete por la paternidad, decídete para ser hijo, decídete hoy y deja de amar al mundo y decide ser un sacerdote, un hijo sacerdote, un hijo que le sirve al Padre. Decide correr a los brazos de papá y tomar esa gran paternidad que te llevará a desarrollar la unción como rey y como sacerdote para nuestro Dios y Padre. Abraham se estableció a los 25 años, pudo redimir a su esposa y nuevamente abrirle el vientre. Después de los errores que cometió, él pudo redimir
Como sacerdote lo logró, porque su esposa ya lo admiraba, porque su esposa lo respetaba. Como rey cometió errores, se enredó con Agar, que le comprometió su promesa. Se enredó con Agar por ser rey, por querer avanzar. Le faltaba la unción sacerdotal, pero la desarrolló por la identidad. La desarrolló por haber recibido de un rey y un sacerdote esa unción, recibir la paternidad de Dios. Otro hombre que la Biblia me enseña, que la Biblia me muestra, que pudo desarrollar la unción como rey y sacerdote, fue David, el segundo rey ungido por Dios para Israel. Cuando desecha a Saúl, Dios unge a David, y David tenía problemas de paternidad. Su papá lo tenía arrumado allí. Incluso se cree, algunos eruditos leen en la palabra o escudriñan en la palabra, que tal vez el padre de David pensaba que él no era hijo de él, que su esposa le había sido infiel. Por eso David dice: en iniquidad me engendró mi madre. Problemas de paternidad en la vida de David. David estaba detrás de las ovejas y allí sacaba un salmo como Jehová es mi pastor y nada me faltará. David tuvo en medio de los salmos una gran demostración de falta de paternidad, pero cómo se fortalecía en la mano de Dios con el Padre eterno. Dios toma a David y lo convierte a él como un hijo. Lo trata como un hijo. Incluso forma en David el corazón de Dios. Incluso Dios dice: David tiene el corazón conforme al mío. David era un hombre que realmente no le interesaba quitarse el manto de rey y ponerse la túnica de sacerdote. Él tenía la capacidad de quitarse la corona y poder danzar con libertad. Incluso tuvo problemas con su esposa Mical, cuando entrando a Jerusalén traían el altar, traían el arca del pacto y él venía danzando sin las vestiduras reales. Estaba desnudo, le dijo Mical: eres como un cualquiera, desnudándote ante el pueblo. Y desde ese momento nunca más David volvió a tocar a Mical. Ella quedó estéril. Esto es algo que realmente nos cambia la forma de vivir. Mira lo que dice el Salmo 110, capítulo 2, versículo 5. El Señor extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén, hablando Dios con David, y gobernarás a tus enemigos. Cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Estás envuelto en vestiduras santas. Mira, un rey y un sacerdote. Un rey que está envuelto en vestiduras santas. Y tu fuerza se renovará cada día como el rocío de la mañana. El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, David, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu derecha para protegerte y derribará a muchos reyes cuando estalle su enojo. El respaldo de Dios hacia David como rey era inmensurable, pero el respaldo de Dios nacía desde el sacerdocio de David. David ministraba la presencia de Dios. David entraba a la presencia de Dios como un sacerdote. Incluso en Primera de Samuel capítulo 30, cuando David va a la guerra y en la retaguardia le toman a sus esposas, a sus niños, todas las familias de sus soldados y queman la ciudad. Cuando él regresa y todo el mundo lo quiere apedrear, él se quita la armadura como rey y entra y le dice al sacerdote: dame el efod para consultar a Jehová. Y toma el efod y se humilla delante de Dios. Y Dios le dice: persíguelos, porque ciertamente los alcanzarás y tomarás lo que te han quitado. David era un sacerdote primero que rey y dependía su reinado. Y puedo decirte, de los mejores reyes sobre la tierra, David le abrió campo a Salomón, el más próspero de los reyes. David
Era un hombre que desarrolló la unción como rey y sacerdote, pero esa función nace desde el secreto, nace desde la adoración. Ese sacerdote que adora, que ora, que proclama ayuno, que se mete en la presencia de Dios. Eso es lo que necesitas desarrollar, querido caballero, querida mujer. Necesitas desarrollar un sacerdocio genuino, y esto es para hombres y para mujeres. Necesitas estar en la presencia de Dios, presentarte delante de Él todos los días de tu vida, poner a tus hijos, poner tu casa, tus negocios, todo lo que Dios te ha dado para gobernar y para administrar, ponerlo delante de Dios como sacerdote. Y cuando lo hagas en lo secreto, Él te recompensará en público, te dará las naciones por heredad, conquistarás y vencerás allá afuera cuando Dios esté contigo a tu derecha, como le dijo a David: el Señor a tu derecha estará siempre para protegerte. David, un hombre que desarrolló la unción sacerdotal porque era hijo, porque sentía la paternidad de Dios, porque proclamaba la paternidad de Dios. Claro, David cometió errores. Si tú me lo dices, como rey, él fue y adulteró, pero no fue desechado nunca como sacerdote. Incluso como sacerdote no fue desechado como Elí. Elí fue desechado como sacerdote, mas David pecó, adulteró, pero no fue desechado como sacerdote. Tuvo consecuencias como rey, pero nunca como sacerdote de Dios, por la identidad de hijo. Incluso cuando él pecó, cuando adulteró, lo primero que hizo fue humillarse 7 días en ayuno y en silicio. No comía, clamaba y gemía hasta que la misericordia de Dios cayó sobre él. Un hijo con identidad, un hijo que tiene una relación con Dios. Yo te invito a formar una relación de hijo a padre con Dios, que te acerques confiadamente al trono de su gracia y puedas desde tu corazón adorarle como sacerdote, adorarle como ministro, servirle. Deja los pensamientos del mundo que quieren recibir de la iglesia todo. Dame, 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 y nunca darle. Abraham, como David, eran hombres que daban, eran hombres que ofrendaban muy fuerte, eran hombres que daban todo. Incluso David decía como rey: no le daré nada a mi Dios que no me cueste. David era un hombre de ofrenda, así como Abraham. Eran hombres dadivosos, eran hombres que salieron de la nada para hacer y dar mucho. Y esto es una gran victoria que Dios logra con nosotros. Nos saca de la esclavitud para que podamos producir y dar ofrenda. Un esclavo no puede dar ofrenda, mas un libre sí lo puede hacer. Y Cristo nos vino a dar libertad. Y si conociéramos el Hijo de Dios, nos haría verdaderamente libres. David conquistó, avanzó y destruyó reinos. El otro hombre que debo hablar como rey y sacerdote, con la unción de rey y sacerdote, es Jesús. Jesús nos muestra el verdadero sacerdocio por causa de la paternidad. Nos muestra el verdadero sacerdocio genuino por causa de la relación de padre e hijo. Cuando la relación entra a una relación paternal, cuando te revelan la paternidad, cuando entra a tu corazón que eres hijo de Dios, tu vida empieza a entrar en una prosperidad, empieza a entrar en una abundancia, empiezas a tener éxito. Jesús, como rey y sacerdote en la tierra, dice Lucas 1:31 al 33: concebirás y darás a luz un hijo, es lo que le dice el ángel a María, y le pondrás por nombre Jesús, y será muy grande, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Wow. Así como a Abraham se le dijo Abraham del Dios Altísimo, aquí me muestra: y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, otro que desarrolló el reino y el sacerdocio, y reinará sobre Israel para siempre, y su reino
no tendrá fin. Jesús fue anunciado como rey. Jesús fue anunciado como rey de Israel. Incluso los sabios de Oriente preguntaron por un rey para traerle ofrendas al rey de Israel y al rey de reyes y señor de señores. Jesús es el heredero del reino de David. Jesús fue reconocido como rey de Israel al ingresar a Jerusalén sentado en un pollino, en un asno. Incluso pusieron las ramas para que entrara el rey de Israel. Y decían: Hosana al rey, Hosana. Jesús, cuando fue interrogado por Pilatos, fue reconocido por un hombre como rey. Y Jesús dijo: el reino al cual pertenezco, o mi reino, no es de este mundo. Jesús verdaderamente rey. Incluso en la cruz decía: el rey de los judíos. Jesús es rey de reyes, señor de señores. Jesús como rey le ordenaba a las olas y al viento y a la tempestad y le obedecían. Jesús como rey conquistó toda Samaria, Judea. Conquistó los corazones del pueblo de Dios. Jesús como rey no era tirano. Jesús como rey no obligó a nadie. Jesús como rey fue rey de justicia y rey de paz. Pero Jesús como sacerdote, dice Hebreos 3:1: así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Jesús como sacerdote se presentaba diariamente, continuamente ante Dios. Oraba de día, de noche, al mediodía, pasaba la noche buscando la presencia de Dios. Lo encontrábamos en la sinagoga, en el templo, como sacerdote ministrando la presencia de Dios. Jesús fue un verdadero administrador de la gloria de Dios, sanando enfermos, liberando endemoniados, restaurando familias y hogares. Encontramos a Jesús como sacerdote legislando temas espirituales. Encontramos a Jesús purificando el templo como sacerdote. Encontramos a Jesús presentándose a sí mismo como sacrificio eterno, como el Cordero de Dios. Porque el sacerdote debía presentar sacrificio solo, no por él, por el pueblo, por su familia. Jesús no cometió pecado y se presentó como sacrificio, como ofrenda agradable delante de Dios, sin cometer pecado, por todos los pecados de la tierra. Él es el sumo sacerdote. Por eso dice Hebreos 7, 24 y 25: pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Porque eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Tenemos un sacerdote que vive para siempre en la presencia de Dios, que intercede por nosotros. Esta versión dice: a fin de interceder con Dios por nosotros. Vemos un sacerdote de continuo, un sacerdote para siempre. Y podemos comprender lo que dice Apocalipsis ahora. Ahora, si viene una gran revelación a nuestras vidas, gracias a Jesucristo, gracias a que Él se presentó como sacerdote delante de Dios en la tierra, pero también ungió con la unción de rey.
Gracias a Jesucristo, que entregó la vida por nosotros, que entregó la vida por ti, por tu familia. Él mismo, que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Quiero decirte que el mismo Jesús, Rey de Reyes, se entregó como sacerdote, como ofrenda, para lavar con su sangre tus pecados y mis pecados, los pecados de toda la humanidad, con el propósito de hacernos reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Al que hoy adoramos, al que hoy le servimos, al que hoy exaltamos como nuestro Señor y Salvador, Él mismo nos hizo y nos constituyó reyes y sacerdotes, porque nos dio la posibilidad de ser hijos de Dios. Esa unción necesitas desarrollarla. Esa función como rey y sacerdote necesitas desarrollarla. Cada uno de nosotros estamos en ese proceso de ser buenos sacerdotes y buenos reyes sobre la tierra. Somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Pero para ti que vienes hoy y te conectas por primera vez, lo primero que debes hacer es recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Hoy vengo a darte buenas noticias, que Él quiere derramar esa unción sobre ti, sobre tu casa. Quiere derramar esa habilidad, ese manto, ese potencial sobre tu vida. Porque tú tienes toda la capacidad de ser sacerdote y rey para Dios, de presentarte de continuo en la presencia de Dios, de estar en relación con Él, de tener una relación personal, una comunicación diaria con Él y poderlo percibir y poderlo aceptar. Tal vez los padres que tuviste en la tierra, un padre te despreció, un padre te golpeó, te maltrató, nunca pensó que pudiera salir adelante, y hoy luchas para demostrarle a un hombre que sí podías. Hoy luchas para demostrarle a la sociedad que sí tenías la capacidad. Pero con el Padre Celestial no hay necesidad de demostrarle lo que somos, porque Él nos ha formado a su imagen y a su semejanza. Deja de luchar como rey y empieza a entrar en el corazón de Dios como sacerdote. Desarrolla primero tu capacidad sacerdotal para adorar al Dios Altísimo, para exaltar al único verdadero Dios y vivir en comunión con Él, para que tu familia viva en completa paz. Tal vez tu pensamiento es demostrarle al mundo a través de tu trabajo. Tal vez tu pensamiento es buscar, anhelar, avanzar. Pero si no lo haces desde el fundamento de la relación íntima, no lo lograrás y no cumplirás el propósito de tu corazón. Puedes llenarte de dinero, pero no de la paz que proviene de Dios, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si tú quieres recibir esa paternidad, el único que puede entregártela es por medio de Cristo. Cuando Abraham tuvo un encuentro con Melquisedec, cuando David tuvo un encuentro directo con el Padre, cuando Jesús recibió la paternidad de Dios, cuando se abrieron los cielos y dijo: he aquí a mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Su vida se desarrolló como sacerdotes y reyes. Yo te invito a recibir a Jesús como tu Señor. Te invito a recibir a Jesús como tu Rey, como tu Señor.
Recíbelo hoy como tu Salvador. Estás desesperado buscando ser rey sobre la tierra. Yo te invito a primero ser sacerdote. Allí donde estás, ora conmigo. Ora conmigo. Hoy traigo el pan y el vino. Hoy traigo pan y vino para ti, para tu casa. Hoy salgo al encuentro como sacerdote de Dios y como rey también. Y traigo una ofrenda para ti. Traigo pan y vino. Traigo el pan que revela la provisión de Dios, el sustento de Dios. Y traigo el vino del gozo del servicio, la unción y el poder que vienen de Dios, de su Espíritu. Si tú quieres aceptarlo, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento te recibo como mi único Señor y como mi único Salvador. Te recibo el pan y el vino que traes. Hoy recibo el sustento, la provisión, el trabajo que tienes preparado para mí. Y bebo el vino de tu gozo, de tu poder, el vino de tu potencia, porque tú me has dado salvación, liberación, vida eterna en Cristo Jesús. Desarrolla en mí, si le puedes decir esto a Jesús, díselo con tu voz. Desarrolla en mí la unción de rey y de sacerdote. Llévame a ser un sacerdote para ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Me quedo contigo, con la iglesia y con todo aquel que haya recibido a Cristo. Quiero orar. Quiero orar para que en cada familia esta palabra cambie los corazones, para que empiece a formarse familias sacerdotales. Yo quiero que tú en este momento te pongas de pie y allí en medio de tu familia o con tu familia los llames y diles: esta casa es casa de sacerdotes. Llama a tus hijos, ponle la mano sobre ellos y empieza a orar por ellos. Diles: tú eres sacerdote para Dios y Padre. Tú dile a tus hijas, pon las manos sobre ellas y diles: tú estás apartada para ser sacerdote y rey sobre la tierra, hija. Coge a tu esposa de la mano, a tu esposo, y dile: somos una familia sacerdotal, una familia de reyes y sacerdotes para Dios. Ahora no lo haremos en nuestras fuerzas, no es con ejército, es con poder de Dios. Todo nacerá desde la intimidad. Empieza a orar en este momento. Levanta tus manos a Dios y dile: Padre, empieza a desarrollar en mí esa unción, ese deseo de ministrar tu presencia. Empieza a desarrollar el deseo de adorarte de continuo, de buscar tu palabra, de rendirme ante ti, ante tu voluntad, de no hacer las cosas a mi manera, en mis fuerzas, con errores, con mentiras, con engaños. Ayúdame a ser sacerdote antes de rey, para que cuando salga pueda gobernar y establecer tu reino. Señor, yo oro por cada familia, para que la unción de sacerdotes los proteja de todo virus, de toda enfermedad, de todo ataque del enemigo, de toda pobreza y de toda ruina. Y que el poder sobrenatural de Dios transforme pensamientos, transforme matrimonios. Padre, los hombres están entendiendo
que son sacerdotes del Dios Altísimo, que son hijos de Dios llamados a adorarlo en la tierra, a clamar y a presentar sus vidas y sus familias. Allí hay hombres y hay mujeres tomando decisiones en este momento, porque el Espíritu Santo les ha quitado vendas, velos que los llevaban al error, que los llevaban a salir desesperados a la guerra, sin buscar la dirección de Dios, sin buscar la palabra de Dios. Hombres y mujeres con identidad de paternidad. Levanta tus manos y dile: Padre, yo soy tu hijo. Soy sacerdote del Dios Altísimo. Soy hijo de Dios, porque he recibido a Cristo como Señor y Salvador. En este momento las familias están siendo tocadas. En este momento hay sanidad en medio de los hogares. La atmósfera de familias, de casas está transformándose, porque los sacerdotes manifiestan y administran la gloria de Dios. Los sacerdotes establecen un altar. Los sacerdotes invocan el nombre de Dios, el nombre de Jesús, para ser librados, para presentar sacrificios por sus hijos, por su familia. Ahora cada casa es un altar de Dios. Son sacerdotes adorando, exaltando, tomados de la mano con su familia. Estoy viendo familias tomadas de la mano. Estoy viendo enfermedades huir de las casas. Estoy viendo cáncer siendo destruido. COVID, te reprendo y te vas de los hogares. Estoy viendo la libertad de Cristo en este momento. Percibo la restauración. El mismo Rey sacerdote que nos restauró con el Padre se está manifestando en cada familia. La provisión y la victoria que ganas en el secreto se manifiesta en público. Se abren puertas en el nombre de Jesús. Se abren puertas, se establecen puertas nuevas. Ninguno se levantará contra ti. Si los enemigos van contra ti por un camino, por 7 caminos huyen. Y si un ejército se levanta a tu derecha y otro a tu izquierda, tú estarás seguro, porque en el secreto tomaste la victoria. En el secreto tomaste la conquista como sacerdote. Levanta tus manos allí y adora al Señor. Levanta allí tus manos y adora a Dios. Déjate ministrar en este momento por Dios. Ya que tú lo ministras, de lo que tú le das, Él te da a ti. Es tu Padre. Hay una atmósfera en casa. Hay una atmósfera en casa. Levanta tus manos y adórale. Ríndete como un sacerdote de Dios. Ríndete como hijo de Dios y acepta su voluntad. Acepta, Señor. Aceptamos tu voluntad. Nos rendimos y te adoramos. Y esta generación responde: te adoramos. Allí en medio de la casa los hijos están adorando, los niños, esposas, esposos adorando, levantando sus manos a Dios, humillándose delante de Él, quebrantándose, desatando la gloria de la casa. Clama, clama. Padre, tú estás desatando una gloria mayor. Estás desatando un poder mayor que libera, que sana, que prospera las familias.
porque la identidad de un verdadero hijo se está formando en el corazón de los hombres, en el corazón de las mujeres. Veo mujeres sacerdotales, veo mujeres con identidad, veo mujeres como reinas, fungiendo como sacerdotes delante de la presencia de Dios. En estos tiempos, cuando la mujer debe salir a trabajar, sale como reina. Hay un pacto. Es bello saber que somos hijos. Es bello saber que somos hijos. Padre, yo oro para finalizar, para que todas las casas queden adorando, para que todas las familias se queden exaltando el nombre de Dios, para que se encienda el altar de la adoración, para que se encienda el altar del sacrificio en cada familia, que cada uno de los hombres y de las mujeres reconozcan su sacerdocio, apliquen su sacerdocio para que tengan poder, para que tengan virtud, para que salgan y conquisten. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, para que nuestro gozo sea cumplido. Quédate en casa adorando, quédate en casa con las manos levantadas. Sigue, no pares, no pares. Continúa presentándote delante de Dios como rey y sacerdote, y ora por tus hijos, ora por tu familia, ora por tu economía, ora por la sanidad de las personas que amas, ora por la reconciliación, ora por la consolación, en el nombre de Jesús. Bautízanos en tu amor, Gracias, familia Gran Yo Soy, por acompañarnos durante toda esta transmisión. Recuerda que ahora puedes hacer tus donaciones desde casa, por eso aquí abajito estará apareciendo toda la información. Síguenos por todas nuestras redes sociales, y si te perdiste algo de esta transmisión, puedes visitar nuestro canal de YouTube como Gran Yo Soy TV. Nos vemos a la próxima.